Ahora, la pregunta es, ya leo las escrituras y las guardo, me santifico mucho, oro mucho. ¿Qué sigue? Ahora Dios le va a empezar a hablar. ¿De qué maneras habla Dios? Dios habla por sueños, Dios habla por visiones, Dios habla a través de una persona que me profetice, Dios me puede hablar en el espíritu, yo siento algo, Dios me puede hablar con una voz, es la voz del Espíritu Santo. Dios también me puede hablar por la Biblia. Estoy leyendo y no es que yo digo, yo tomo esta palabra para mí. No eso. Sino que mientras yo leo la palabra de Dios y la medito, una palabra se hace viva y es para mí. Dios también habla por situaciones. Puede estar pasando cualquier situación y Dios le puede decir a usted que le está diciendo algo. Pero eso solo lo va a saber la persona a quien Dios le está hablando. Dios habla de muchas maneras. Me es un privilegio estar con ustedes nuevamente, hermanos y hermanas en la fe, para compartirles un mensaje que es una enseñanza. Cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Este es un tema muy, pero muy complejo. Todo lo que yo le vaya a decir ahora va a ser prácticamente como una pequeña base para que usted pueda entender algo de cómo guía Dios a través de su Espíritu Santo. El ser guiados por el Espíritu Santo es una enseñanza que tenemos que tener cada uno de los hijos de Dios, pero nos va a tomar años, porque es un aprendizaje no de conocimiento, sino que es un aprendizaje para poder conocer lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Lo que Dios quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos. Cómo quiere que lo hagamos y dónde quiere que lo hagamos. Y para eso tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. Y para tener una relación con el Espíritu Santo, tenemos que tomarnos nuestro tiempo para estar con Él. Mientras más tiempo estamos en las cosas de Dios, más vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿qué es ser guiados por el Espíritu Santo? Voy a basarme en un texto bíblico en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Pero mientras yo vaya hablando, usted va a ver textos bíblicos y usted lo puede leer y estudiar en su hogar, en el lugar donde está. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, la Biblia dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando una persona se entrega a Jesús, no solo cree, sino que se entrega su vida a Dios, Dios envía a su Espíritu Santo. Y desde el momento que usted tiene el Espíritu Santo, Dios le va a empezar a guiar. Ahora, para ser guiados por el Espíritu Santo, uno tiene que ir aprendiendo poco a poco. Mientras más comunión usted tenga con el Espíritu Santo, usted va a conocer más
como guía el Espíritu Santo. Podemos ver en el caso de Jesucristo, Jesús fue un mentor para los discípulos. Estuvo 3 años y un poco más, les estuvo enseñando. También podemos ver cuando Pablo se convierte en el libro de Hechos capítulo 9, pero después Pablo se junta con los discípulos para que pueda aprender más. Entonces, toda persona que se convierte tiene que aprender, recuerde nuevamente, tiene que aprender a ser guiado o guiada por el Espíritu Santo. Es un aprendizaje de años. Primero, una de las bases que yo creo que un cristiano genuino tiene que tener es que cuando lea la palabra de Dios, la guarde. Lo primero que Dios nos va a pedir para que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo es que guardemos su palabra, la Biblia. Lo que está escrito, aunque el Espíritu Santo no me haya revelado de ninguna manera, pero si está escrito en la Biblia, por ejemplo, no fornicar, no mentir, no robar, eso está en la Biblia. Eso usted tiene que cumplirlo. Eso es como una base principal, porque si usted no guarda la palabra de Dios y ora a Dios para que le guíe, lo primero que Dios le va a decir es que guarde la palabra. Después que usted ha guardado la palabra, la otra base que usted debe tener es mantenerse en santidad lo más profundo que usted pueda. Cuidarse mucho. Si usted se cuida mucho, Dios le va a hablar porque ve que usted es sincero o sincera. Pero si usted no se cuida mucho, hace pequeños pecaditos que posiblemente usted cree que no son tan importantes, entonces usted no es confiable para Dios, porque recuerde, estamos hablando de ser guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y Dios es santo. Si usted no guarda la palabra de Dios y no se esfuerza por ser puro en su mente, en su corazón y en sus acciones, el Espíritu Santo le puede hablar por algún propósito o de vez en cuando, pero no va a poder usted ser guiado o guiada por el Espíritu Santo de una manera correcta y profunda. Dios primero ve que nosotros seamos sinceros. Cuánto guardamos su palabra, cuánto la honramos, cuánto estamos dispuestos a mantenernos en la voluntad de Dios. Si yo discuto con alguien, ¿me arrepiento o no me arrepiento? Eso cuenta. Si yo grito, ¿reconozco que está mal o no reconozco que está mal? Ese tipo de cosas, como dice el apóstol Pablo, quítense de vosotros toda ira, gritería, enojo, maledicencia, malos pensamientos, aún falta de perdón, el no perdonar. Todas esas cosas contristan al Espíritu Santo e impiden que el Espíritu Santo le guíe correctamente. Después que usted se esfuerza por guardar la palabra, como cristiano que usted es, y usted se esfuerza por estar en santidad, lo próximo que usted tiene que tener es un deseo para que Dios le hable. Y tiene que orar mucho. Si usted quiere que Dios le hable, y usted quiere ser guiado o guiada por el Espíritu Santo, tiene que orar mucho. Yo recuerdo mis principios
que yo podía trabajar muchas horas porque yo trabajaba por horas, pero yo escogí trabajar lo más mínimo que puedo para poder orar más y así Dios me hable más y ser guiado por el Espíritu Santo. Y eso pasó. No me hice rico económicamente, pero me hice rico espiritualmente. Aprendí a ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora, si usted tiene responsabilidades, usted tiene que trabajar para esas responsabilidades, pero tiene que tener un máximo tiempo, tratar de tomarse mucho tiempo para estar en las cosas de Dios. Nuevamente, si usted ora mucho, Dios le va a hablar. Ahora, la pregunta es, ya leo las escrituras y las guardo, me santifico mucho, oro mucho. ¿Qué sigue? Ahora Dios le va a empezar a hablar. ¿De qué maneras habla Dios? Dios habla por sueños, Dios habla por visiones, Dios habla a través de una persona que me profetice, Dios me puede hablar en el espíritu, yo siento algo, Dios me puede hablar con una voz, es la voz del Espíritu Santo. Dios también me puede hablar por la Biblia. Estoy leyendo y no es que yo digo, yo tomo esta palabra para mí. No eso. Sino que mientras yo leo la palabra de Dios y la medito, una palabra se hace viva y es para mí. Dios también habla por situaciones. Puede estar pasando cualquier situación y Dios le puede decir a usted que le está diciendo algo. Pero eso solo lo va a saber la persona a quien Dios le está hablando. Dios habla de muchas maneras. Puede un ángel venir en la noche y hablarle. Es por esa razón que les decía al principio que es un aprendizaje de años. Y es el mismo Espíritu Santo de Dios que le va a enseñar a usted. Si usted conoce a una persona que es guiada por el Espíritu Santo, usted tiene el privilegio de poder aprender de esta persona. No todas las personas tienen ese privilegio. Y aunque usted conozca a una persona que es guiada por el Espíritu Santo, y le enseña a usted, además de eso, la guianza del Espíritu Santo es personal. En la Biblia dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción que ustedes tienen, ella misma les va a enseñar. La unción es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a enseñar a usted cuál es su ministerio. El Espíritu Santo le va a enseñar a usted cuál es el don. El Espíritu Santo le va a enseñar a usted a dónde ir, por qué camino ir, qué predicar, cuándo predicar, dónde predicar. Si usted busca mucho a Dios, si usted ora mucho, ayuna cuando el Espíritu Santo le dice, o usted siente que debe ayunar voluntariamente, lee mucho las Escrituras, hace retiros, hace vigilias, entonces el Espíritu Santo le va a guiar muy pronto. Este tema es muy amplio y voy a tratar de explicar paso por paso, detalladamente, cómo guía el Espíritu Santo. Pero recuerde, esto solo va a ser como una pequeña base, una pequeña enseñanza. Porque la persona que le va a enseñar a usted más profundamente es el Espíritu Santo. No existe nadie más.
Usted, para ser guiado o guiada por el Espíritu Santo, tiene que escuchar a Dios. Si usted no escucha a Dios, es decir, si Dios no le habla por sueños, si Dios no le habla por visiones, si Dios no le habla con su voz, si Dios no le habla de ninguna manera, usted no va a poder ser guiado por el Espíritu Santo. Es imposible, porque el Espíritu Santo es un espíritu, es una persona, por eso es un espíritu, pero es invisible, no lo vemos. Entonces, cuando usted lee mucho la Biblia, cuando usted ora mucho, cuando usted hace retiros, cuando usted hace vigilias, cuando usted ayuna, el Espíritu Santo ve que usted quiere que Él le hable, número uno. Número dos, usted también, por hacer todo eso, usted es más sensible a lo espiritual. Entonces, el Espíritu Santo le va a hablar porque usted quiere, número uno, y el Espíritu Santo le va a hablar mucho, además de todo, porque usted lo está buscando mucho. Si usted lee en el libro de Daniel, capítulo 10, Daniel estuvo en un ayuno de 21 días y Daniel recibió una respuesta de Dios, vio una visión. Pero ¿qué estuvo haciendo Daniel? Estuvo ayunando. Entonces, para que usted reciba una palabra de Dios, una respuesta, usted tiene que buscar mucho a Dios. Y para eso, usted tiene que tener tiempo. Si usted no tiene tiempo para buscar a Dios, usted no va a escuchar a Dios y por consecuencia, usted no va a ser guiado o guiada por el Espíritu Santo. Es por esa razón que Jesús dijo: donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Si mi mente, si mi corazón está en las cosas de este mundo, puedo tener riquezas, puedo tener fama, muchas cosas. Pero como no está en las cosas de Dios, no oro mucho, no busco mucho a Dios, no hago vigilias, no leo mucho las Escrituras, no hago retiros, no voy a poder conocer la voz de Dios y por consecuencia no voy a ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, como les comenté hace un momento, habla de muchas maneras, pero recuerde que también los espíritus malos hablan de esa misma manera. También los espíritus malos le pueden dar sueños a uno, le pueden dar visiones, le pueden hablar. Cuando uno ora mucho, ayuna mucho, hace vigilias, uno entra en el espíritu. Pero no es que uno va al cielo donde no hay ningún demonio. No, hermanos. Uno entra al mundo espiritual y en el mundo espiritual uno puede ver o escuchar las cosas espirituales. Ahora, lo que usted tiene que hacer es saber reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y allí entra otro tema, el discernimiento, pero también entra la santidad y la pureza de usted. Si usted no está en santidad, no está en pureza, no está haciendo bien las cosas delante de Dios y de su palabra, es muy peligroso que usted ore mucho, haga muchas cosas y Dios le puede hablar. Pero además de eso, algún espíritu malo le puede hablar o le puede engañar de alguna manera. ¿Por qué razón? Porque usted tiene puertas abiertas. Y hermano, ¿por qué Dios me sigue hablando? Porque Dios está buscando personas que quieran ser guiados por Él. Dios entiende nuestras debilidades. Pero mientras usted no se alinee correctamente en el camino de Dios, usted puede tener un poco de confusión.
Es por esa razón, hermanos y hermanas en la fe, si usted quiere ser guiado o guiada por el Espíritu Santo, está bien, ore mucho, ayune, haga vigilias, haga retiros, lea mucho las Escrituras. Es parte de un cristiano. Pero también manténgase en santidad. Si usted tiene puertas abiertas, es muy peligroso. Por otra parte, Dios habla por sueños, por visiones, voz audible. Puede venir una persona y me habla, Dios le habló a esta persona para mí. Cuando una persona busca mucho a Dios, Dios le va a hablar. Por ejemplo, me puede dar un sueño a mí y yo en ese sueño me puedo ver orando por los enfermos. Ahora, la pregunta ¿es que mi llamado es orar por los enfermos o mi llamado es ser evangelista? Entonces, si yo tengo un sueño, por poner otra vez el mismo ejemplo, que yo oro por enfermos, yo debería preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Para qué me has llamado? ¿Para orar por enfermos? Entonces Dios, por yo seguir buscando a Dios, Dios me puede hablar a través de otro sueño. O me puede hablar a través de una persona. Viene una persona y me profetiza, me dice, Dios te ha llamado para echar fuera demonios, sanar enfermos. Tú eres evangelista. Entonces, esa es la confirmación que lo que yo recibí, ese sueño o esa visión, es de Dios. Cuando usted tenga un sueño o una visión o escuche algo en el Espíritu, o le profeticen y usted no está seguro si es de Dios o no es de Dios, pídale confirmación a Dios. Siga orando, siga ayunando hasta que Dios le confirme nuevamente. Ahora, cuando usted está buscando mucho a Dios, Dios muchas veces le puede confirmar a usted en el Espíritu. Nadie le va a decir nada. Usted no va a ver ni escuchar nada en el Espíritu, pero va a sentir que eso es de Dios. Que lo que usted soñó, lo que le profetizaron, lo que usted vio, esa visión o esa voz, usted va a saber que es de Dios. Porque Dios le está confirmando en su interior. Eso es algo que solamente la persona que lo siente lo va a saber. Pero para eso, nuevamente, usted tiene que estar en una búsqueda constante de saber y conocer la voluntad de Dios. Por poner otro ejemplo, si Dios me habla en un sueño y me dice, quiero que vayas a Rusia a predicar, y yo no estoy seguro si es de Dios, y quiero aprender, quiero que el Espíritu Santo me guíe, ¿qué hago? Yo tengo que pedirle a Dios confirmación. Y esto es algo que los hombres o mujeres que ya han crecido espiritualmente saben y conocen. Cuando a mí me invitan para predicar a algún lugar, muchas veces Dios me dice, ve. Y yo lo sé. Puede ser un sueño, una visión, me hablan o yo siento en el Espíritu. O alguien me dice, James, soñé que tú viajabas, por poner un ejemplo. Pero yo sé que es de Dios, es algo interior que uno por orar mucho, hacer vigilias, separarse para Dios, uno en el Espíritu sabe eso. Pero han habido veces que Dios ha sido Dios que me ha hablado. Por ejemplo, si voy a cambiarme de casa, voy a vivir en otro estado, y yo le digo, Señor, ¿me cambio o no me cambio? Y digamos que tengo un sueño que me estoy cambiando. No es que yo hago lo que vi en el sueño, no. A no ser que esté muy seguro que fue Dios. Lo que yo hago es, le pido a Dios que me confirme. Sigo orando, sigo ayunando. Y si Dios nuevamente me dice que es su voluntad que yo me cambie, y si yo sigo dudando, le sigo preguntando.
Pero recuerde, cuando uno ya es maduro espiritualmente, uno discierne más. Recuerde esta palabra, discernimiento. Uno discierne, este sueño fue de Dios, esta visión fue de Dios, este sueño no fue de Dios, esta visión no fue de Dios, esta voz sí fue del Espíritu Santo, esta voz no fue del Espíritu Santo. Entonces, así usted no se equivoca. El problema de muchas personas que no conocen esto es que cuando tienen algún sueño o alguna visión, lo proclaman como si fuera así exactamente. No lo han discernido, no le han pedido confirmación a Dios. Pero repito, cuando una persona es madura, puede discernir, pero son muy pocas las personas que son maduras para discernir un sueño, una visión o una voz. Por otra parte, si la persona ha pecado, puede ser un profeta, un evangelista, una persona que tiene un ministerio, pero ha pecado, Dios puede enviar un espíritu de mentira, como lo hizo Dios con el rey Acab. Envió un espíritu de mentira para que engañe y hable a través de 400 profetas. Y el espíritu de mentira habló a través de 400 personas. Pero hubo alguien allí, otro rey, que le dijo al rey, ¿no hay otro profeta? Y llamaron a otro profeta, al profeta Micaías. Y cuando el profeta Micaías dijo algo diferente, no le creyeron. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban mal con Dios y Dios permitió que sean engañados por esa profecía. Es por esa razón que repito otra vez que la pureza y la santidad, aparte de la búsqueda de cómo ser guiados por el Espíritu Santo, es una de las bases para ser guiados por el Espíritu Santo. Muchas personas me han escrito por un sueño o por otro sueño. Antes yo daba interpretaciones porque yo no sabía mucho, pero he madurado en esta área y ahora entiendo que una persona puede tener sueños, pero si esta persona está mal con Dios, puede ser un sueño falso, puede ser un sueño incluso que Dios lo está permitiendo porque esta persona no se quiere arrepentir. Pueden ser muchas cosas, pero cuando yo sueño, yo personalmente, yo sé mi condición y si yo dudo, yo le pido a Dios que me confirme. Entonces, el discernimiento es muy importante y para poder discernir uno tiene que separarse del mundo. Así como lo escuchó, separarse del mundo. Porque si usted está mirando en la televisión cosas incorrectas, haciendo cosas incorrectas, yendo a lugares incorrectos, en vez de estar leyendo la Biblia, orando, haciendo un retiro, no importa por horas, para estar cerca de Dios, su mente lúcida para poder conocer la voluntad de Dios, pero usted está en las cosas del mundo, usted no va a poder ser guiado correctamente por el Espíritu Santo, porque el mundo le va a consumir. Es por esa razón que usted tiene que tener tiempo para buscar a Dios. Por otra parte, ¿qué es ser guiado por el Espíritu Santo? Ser guiado o guiada por el Espíritu Santo no es que yo, por ser guiado por el Espíritu Santo, voy a sanar enfermos, echar fuera demonios, a profetizar o a predicar. No, hermanos. Ser guiados por el Espíritu Santo, como dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14, es que Dios me hable a mí y lo que Dios me habla, yo hago eso. Ahora la pregunta es, ¿podemos escuchar a Dios? La pregunta es, cuando yo me voy a casar con alguien, el Espíritu Santo me guió, lo vamos a traducir. Cuando yo me voy a casar con alguien, ¿puedo escuchar al Espíritu Santo? Vamos a otra área. Cuando voy a viajar, ¿puedo escuchar a Dios? Ahora de la otra manera.
cuando voy a viajar, el Espíritu Santo me guía, lo puedo escuchar, puedo saber su voluntad. Cuando voy a predicar, el Espíritu Santo me guía. Cuando voy a predicar, el Espíritu Santo me habla. Cuando voy a predicar, puedo escuchar al Espíritu Santo. Cuando voy a orar por alguien, el Espíritu Santo me habla. Cuando voy a orar por alguien, ¿puedo escuchar o sentir al Espíritu Santo? ¿Puedo saber su opinión o su voluntad del Espíritu Santo para eso que yo quiero hacer? Todo lo que un genuino cristiano hace para Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y si usted quiere ser guiado por el Espíritu Santo correctamente y genuinamente, el mejor consejo que yo le puedo dar es este. Trate y busque, voy a repetir, trate y busque de ser guiado por el Espíritu Santo en todo. El dinero que usted gana, pregúntele al Señor, Señor, dime, ¿en qué lo invierto? ¿Qué hago? ¿Compro esto o no compro esto? Si usted ora mucho, si usted busca a Dios mucho, Dios le va a hablar. Muchas personas no son guiados o guiadas por el Espíritu Santo porque no buscan mucho a Dios, no oran mucho, no se separan para conocer la voluntad de Dios. Número 1. Y número 2, la otra razón por qué muchas personas no son guiados o guiadas por el Espíritu Santo es porque no le preguntan. Y la tercera, por qué muchas personas no son guiados por el Espíritu Santo es porque no se santifican y contristan al Espíritu Santo. Entonces oran, ayunan, hacen sacrificios, pero Dios no les habla porque no están bien con Dios. Y esto es bíblico. Saúl en un momento le preguntó a Dios y Dios no le habló ni por profeta, ni por sueño, ni por visión, ni por Urim, ni por Tumim. ¿Por qué? Porque Saúl no se había arrepentido y ya Dios estaba molesto con él. Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, uno sabe si Dios está molesto con uno o no. Porque cuando uno es guiado por el Espíritu Santo y Dios ya no nos habla, es porque hemos cometido algún tipo de pecado o hemos tomado alguna decisión incorrecta. Pero si no, está todo bien. Dios nos sigue hablando, nos sigue revelando, nos sigue guiando. Recuerde, ser guiado por el Espíritu Santo es escuchar la voz del Espíritu Santo y hacer eso. El ser guiado por el Espíritu Santo no necesariamente es una persona que sana enfermos, echa fuera demonios, profetiza o hace milagros. No, hermanos. Usted puede leer 1 Corintios capítulo 12. Allí nos habla de que no todos sanan enfermos, no todos hacen milagros, no todos profetizan. Una persona puede ser guiada por el Espíritu Santo y no sanar enfermos, no echar fuera demonios, no profetizar, no predicar. Pero Dios le dice, quiero que vayas a esta iglesia y ores por la iglesia. Ya esta persona fue guiada por el Espíritu Santo porque Dios le dijo que vaya a esa iglesia y que ore por esa iglesia. Pero una persona en una iglesia puede estar predicando y no ser guiado o guiada por el Espíritu Santo, porque quizás no está predicando algo que Dios le reveló o le dijo. O también la persona que está predicando puede estar llamada para cantar alabanza, pero está predicando. Entonces está haciendo algo muy diferente para lo cual Dios le llamó. Y la Biblia dice que Dios ha creado sendas, caminos preparados para nosotros de antemano. Hay un camino por el cual usted debe caminar. Y ese camino se lo va a revelar el Espíritu Santo. No es ninguna persona humana. Es Dios que le dice, tú eres profeta, tú eres evangelista. Tú vas a ayudar a las personas pobres. Tú vas a evangelizar en las calles. Tú vas a hacer un orfanato.
tú vas a ser profeta para las naciones. Hermanos y hermanas, ser guiados por el Espíritu Santo es algo sencillo, pero a la vez profundo. Sencillo porque yo escucho a Dios y hago lo que Dios me dice. Muchas personas se copian de otras personas o quieren ser como otras personas. Si usted hace eso, usted se va a salir de la voluntad de Dios. Primero, usted tiene que tener una relación con Dios, a conocer cómo habla Dios, cómo guía Dios, y para eso tiene que buscar a Dios. Y usted, por buscar a Dios, Dios le va a hablar. Te llamé para ser profeta, te llamé para ser evangelista. Usted se ve profetizando. Si usted duda, porque de repente Dios quiere solamente que profetice a una persona, usted pregúntele nuevamente: Señor, ¿soy profeta? ¿Soy una hermana profetiza? ¿O tengo el don de profetizar a algunas personas? Confírmame. Y el Señor le puede dar otro sueño, profetizando a muchas personas. Y alguien le dice a usted: Dios te llamó para ser profeta. Eso hago yo. Cuando yo tengo un sueño de algo, yo le pregunto a Dios. Cuando Dios me llamó para predicar, yo nunca supe que voy a ser evangelista. Nunca supe que tengo el llamado de pastor o el llamado profético. Yo no lo sabía, solo Dios me dijo: predica. Después entendí que tengo que ser guiado por el Espíritu Santo. Y yo seguía orando mucho. Ayunaba, hacía vigilias, hacía retiros. Ponía en primer lugar buscar a Dios, las cosas de Dios. Me santificaba mucho, buscaba mucho a Dios. Y Dios me empezó a hablar de otras maneras. Yo me miraba que predicaba a muchas personas, miraba que oraba por enfermos, miraba que oraba por gente endemoniada. Y después recuerdo que una vez vino un hermano que hablaba inglés y me dijo: tú tienes un llamado apostólico, tú tienes un llamado profético. Y lo que me dijo el hermano y los otros sueños y lo que me dijeron otros hermanos fue parte de las confirmaciones que Dios me iba dando. Pero para eso yo tuve que estar constantemente buscando a Dios. Por otra parte, a veces tenemos un llamado de pastor, de evangelista, de profeta, algún ministerio, y miramos a otros hombres de Dios y queremos ser como ellos. Y sabe que eso es algo que no debemos hacer. Porque usted puede tener el llamado profético para ser profeta, pero digamos que su llamado es para ser profeta dentro de su país. Pero usted quiere ser como un profeta que es profeta para las naciones. Entonces, aún los ministerios que cada persona tiene son diferentes. Hay profetas que están profetizando constantemente o haciendo milagros. Vamos a poner algunos ejemplos: el profeta Elías, el profeta Eliseo, el profeta Samuel, el profeta Moisés. Pero hay otros profetas que no hacen milagros, o son profetas, hacen algo, pero son profetas. Un ejemplo, el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta y Jesús dice: el más grande de los profetas. Pero usted ve que no hizo milagros. Usted ve que no estaba profetizando constantemente. Sí profetizó algunas veces, pero no le decía a alguien: sé sano, sé liberado, resucitar a alguien. No, hermanos, porque aún si usted es pastor, maestro, evangelista, usted es único. Dios le llamó para algo específico. Dice la Biblia que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, pero Juan el Bautista no hizo milagros o señales como la que hizo Elías. Imagínese, y tenía el espíritu de Elías. Aún podemos ver al profeta Eliseo, tenía la doble porción del profeta Elías, de ese espíritu poderoso, pero no hizo lo mismo que Elías, hizo otras cosas. Usted es único,
¿Y para qué le ha llamado Dios? Eso es algo que solo Dios le puede revelar. Recuerde, ser guiado por el Espíritu Santo es escuchar a Dios y hacer. El error de muchos hermanos y hermanas que he visto es que cuando me toca predicar, quiero que Dios me guíe, quiero que Dios me hable. Cuando voy a ir a tal lugar, quiero que Dios me guíe, quiero que Dios me hable. Si usted hace eso, usted va a ser guiado por el Espíritu Santo, pero escasamente, solamente en ciertas cosas. Y eso es muy peligroso, número uno. Y número dos, usted no se va a perfeccionar en la guianza del Espíritu Santo. Repito, usted no se va a perfeccionar, no se va a pulir correctamente en la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted quiere que Dios le hable cuando usted va a predicar. ¿Qué voy a predicar? Pero como usted no es guiado constantemente por el Espíritu Santo, usted no va a ser sensible. Y la sensibilidad para ser guiados por el Espíritu Santo, para saber por quién oro, cómo oro, esa sensibilidad viene en la práctica. Y la mejor práctica que usted y yo podemos tener, ¿sabe dónde es? En nuestra vida diaria. Cuando usted va a ir a algún lugar, pregúntele al Señor, Señor, ¿quieres que vaya? Cuando usted va a comprar algo, pregúntele al Señor y tómese su tiempo, ore y pregúntele. Tómese su tiempo. Así el Señor le va a ir guiando poco a poco. Usted va a tener un sueño y usted va a decir, el Señor me habló para esto. Ya se está puliendo. Después usted tiene una visión, el Señor me está diciendo esto. Después usted le preguntó por esto otro, el Señor me está diciendo esto otro. Puede ser una visión, un sueño, usted siente en el espíritu, escucha una voz, algo. Pero ya Dios le está hablando y usted se está puliendo. Entonces, el día que le toca predicar a usted o el día que le toca ministrar o evangelizar, usted ya se acostumbró a preguntarle todo al Espíritu Santo en las cosas pequeñas. Entonces, cuando venga una persona y esta persona le diga, ora por mí, usted no va a orar directamente porque usted ya se acostumbró a preguntarle al Espíritu Santo. Y para usted va a ser natural y espontáneo hacerlo todo con la guianza del Espíritu Santo. Pero ¿dónde comenzó? En las cosas pequeñas, en su casa. Señor, ¿quieres que ayune o no quieres que ayune? ¿Cuántos días quieres que ayune? Señor, ¿qué ropa me pongo? Señor, ¿cómo hago esto? Señor, ¿cómo educo a mis hijos? Pregúntele absolutamente todo, hermanos y hermanas. ¿Sabe cómo han llegado esas personas que son muy guiadas y sensibles al Espíritu Santo? ¿Sabe por qué son así? Porque le han preguntado todo al Espíritu Santo. Pero si usted solamente le pregunta cuando va a evangelizar, cuando va a predicar, solo hace ayunos, retiros y le pregunta por esas situaciones, por esos días, usted no va a crecer espiritualmente. Va a cometer errores en su vida natural. Pero si usted se acostumbra a preguntarle todo, pero absolutamente todo al Espíritu Santo, usted va a ser guiado correctamente por el Espíritu Santo. Y eso es lo que hacían los profetas. En un momento, el profeta Eliseo ora por Naamán, no porque el profeta Eliseo quiso, sino porque el Espíritu le guió. Y Naamán, que era sirio, viene con cosas para darle al profeta Eliseo. Pero ¿sabe qué? El profeta Eliseo no le recibió. El profeta Eliseo, después que su siervo Giesi recibe las cosas por engaños, el profeta Eliseo le dice, ¿acaso es tiempo de recibir cosas? ¿Es tiempo de guardar?
es tiempo de esto, de lo otro. Imagínese, no le recibió porque Eliseo era guiado por el Espíritu Santo en todo. ¿Sabía usted que alguien le puede dar un cheque y ese cheque tener un hechizo de pobreza? Y cuando usted lo tiene, venirle pobreza a usted o problemas económicos. Pero si usted es guiado, se acostumbró a ser guiado por el Espíritu Santo, usted busca a Dios, ora mucho y posiblemente un día antes de que le den un cheque así, estoy poniendo un ejemplo, usted sueña que alguien le da un cheque, pero la persona que le da el cheque es un ejemplo solamente, tiene cachos y es diablo rojo. Entonces, al siguiente día usted se levanta y una persona le dice, te quiero dar esto. ¿Y usted qué va a hacer? No le va a recibir. Ya está siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Usted buscó a Dios y Dios le habló. ¿Y de qué forma le habló? En un sueño. Así guía a Dios. Por eso les dije, hermanos y hermanas, al principio, que ser guiado por el Espíritu Santo se puede definir en pocas palabras. Es sencillo, pero profundo. ¿Profundo por qué? Porque tengo que discernir los sueños, tengo que discernir las visiones, tengo que discernir a saber si fue la voz del Espíritu Santo o no. Tengo que discernir si lo que me profetizaron fue de Dios o no fue de Dios. El que es guiado por el Espíritu Santo y quiere ser guiado por el Espíritu Santo correctamente, se asegura que fue el Espíritu Santo. Cuando yo tengo un sueño, yo me aseguro si fue el Espíritu Santo. Cuando tengo una visión, lo mismo. Cuando escucho una voz en el Espíritu, también. Si alguien me profetiza a mí, yo no lo creo directamente. Yo me aseguro si fue el Espíritu Santo. Porque yo he tenido experiencias cuando empecé a querer ser guiado por el Espíritu Santo. Dios me daba sueños, pero como Dios me daba sueños, el enemigo se enteró que Dios me daba sueños porque yo contaba que Dios me hablaba en sueños. Me empezó a atacar con sueños, con visiones falsas, con voces falsas. Y personas que me profetizaban cosas que no eran de Dios. Y de una manera difícil y dura he tenido que aprender. Que sí, Dios habla por sueños, pero tengo que saber si fue de Dios. Tengo que saber si la visión fue de Dios. Tengo que saber si la voz fue de Dios. Tengo que saber si la persona que soñó conmigo o que me profetizó es de Dios. Ahora, repito, si usted está buscando a Dios en comunión, orando mucho, ore mucho, pero mucho, horas. Trate de orar horas. Si usted trabaja, separe tiempo para Dios. Pero si usted está llamado para el ministerio y no trabaja, con mucho más razón, ore horas. Separe días para ayunar. Para orar, Dios nos tiene que guiar en la oración. ¿Cómo orar? Para ayunar, Dios nos guía cómo ayunar. Dios nos habla y nos guía cómo leer también la Biblia. Dios nos dice, hoy quiero que ayunes, quiero que ores, quiero que ya no ores. Te levanta a las 3 de la mañana, en el día te dice, ora ahora, quédate quieto. Pero eso lo vamos a saber mientras más nos separemos del mundo, mientras más oremos y más busquemos a Dios. No todos están llamados para tener ministerios, hermanos y hermanas. Algunos hermanos y hermanas que son guiados por el Espíritu Santo, Dios les puede decir, quiero que vayas a este lugar y ayudes a este orfanato. Ya fue guiado o guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios le guió. Pero hay muchas personas que oran, predican, hacen cosas y no son guiados o guiadas por el Espíritu Santo. Muchas personas pueden hacer obras, oraciones, muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿será guiado o guiada por el Espíritu Santo? Hay dos tipos de obras, las obras de los hombres y las obras de Dios. Hay dos tipos de oraciones cuando usted ora por alguien.
La oración que viene del corazón del hombre por la emoción, yo pienso, yo creo, o alguien me dijo y oro. O la oración que viene porque Dios me dice, ora por esta persona. Para orar por alguien, tengo que ser guiado por el Espíritu Santo. Y esto es algo que el Espíritu Santo me habló. El Espíritu Santo me dijo, cuando el Espíritu Santo te manda para orar por alguien, te manda a orar con instrucciones específicas. ¿Cómo así? Se recuerda cuando Eliseo ora por un niño, usted puede buscar en la Biblia, ahí aparece el texto bíblico. Eliseo ora por un niño muerto. Eliseo se da vueltas 7 veces alrededor del niño, creo que es. Se da vueltas y después se tira 7 veces en el niño. Y después el niño estornuda y revive. Ahora, ¿por qué Eliseo caminó alrededor del niño y se tiró encima del niño? Porque Eliseo quiso, no, hermanos, porque el Espíritu Santo lo guió para orar de esa manera. En otro momento, cuando Pedro ora por una mujer que había muerto, Pedro no entra donde estaba la mujer muerta y ora. Dice la Biblia que Pedro entra donde estaba la mujer muerta, cierra la puerta, sacó a todos y oró. Y después que ora, ella le dice, Talita Kumi, levántate. Y la mujer resucita. ¿Por qué oró? Para saber cómo orar por esta persona. Cuando Dios nos manda para orar por alguien, no es que vamos a orar como queremos. El Espíritu Santo nos dice cómo tenemos que orar. Y eso se aprende, hermanos. Eso yo lo he aprendido después de años. Antes no era así. Antes yo ponía la mano sobre la cabeza o sobre el hombro y repetía palabras y no pasaba nada. Pero cuando entendí que es el Espíritu Santo que me tiene que guiar, a veces ni siquiera toco a la persona. El Espíritu Santo mismo libera o sana. Ni siquiera tenemos que tocar a alguien para que Dios le libere o le sane, porque Dios lo puede hacer de lejos, solamente mencionar la palabra. Pero ¿cómo lo podemos saber si no nos han enseñado, si no lo entendemos? El Espíritu Santo nos tiene que guiar en todo. Usted puede querer orar por alguien y esa persona puede tener un juicio de Dios. Y aunque usted ore, no va a pasar nada. Usted se puede contaminar espiritualmente. Y si es un juicio de Dios o Dios le está probando a esta persona y usted ora por no ser guiado o guiada por el Espíritu Santo, ¿sabe qué está haciendo usted? Está orando fuera de la voluntad de Dios. Es como que yo ore por Job. Job capítulo 1, capítulo 2. Job, sé sano de tu sarna. Y cuando Dios lo está probando. Muchas personas oran por otras personas y esas personas tienen juicio o para que se sanen o para que sean liberados, tienen que pedir perdón, tienen que dejar de pecar. Otras personas están siendo probadas como Job. Otras personas están como Pablo. Dios envió un aguijón a Pablo para que sea humilde. Pero cuando una persona no tiene guianza del Espíritu Santo, ora por todos y de la misma manera. Para orar por alguien, tengo que saber si Dios quiere que ore por esa persona. Y tengo que saber cómo Dios quiere que ore por esa persona. ¿De qué manera? Por eso le dije que Eliseo oró por un muerto de una manera, Pedro oró por una muerta de otra manera. Imagínese que Pedro hubiera dicho, en el nombre de Jesús, levántate, levántate. No se hubiera levantado. Pedro sabía que el Espíritu Santo le tenía que confirmar y el Espíritu Santo le tenía que decir cómo orar por esta persona muerta. Por eso se arrodilló y oró y después, sabiendo cómo Dios quiere que ore por esta persona, ora. Cuando Jesús ora por Lázaro, Jesús no se acercó al muerto ni lo tocó, nada. Jesús de lejos dijo, Lázaro, levántate. De esa manera el Espíritu le guió para orar por el muerto. A veces ni siquiera tenemos que mencionar el nombre de Jesús.
A veces ni siquiera tenemos que tocar a la persona. Pero ¿cómo lo sabemos eso? Eso no nos enseña nadie, porque es la obra de Dios. Dios dice, quiero que pintes esta pared de color rojo, pero rojo suave. Quiero que pintes esta otra pared de color amarillo, pero píntalo hasta la mitad. ¿Cómo sabemos eso? Dios es el dueño de la obra y Él nos tiene que decir dónde pintar, cómo pintar, la pintura más oscura, más clara, cómo, dónde. Y eso hace el Espíritu Santo. Nos guía, pero recuerde, lea la Biblia y guárdela. Esta es una de las bases. No contriste al Espíritu Santo, santifíquese lo más que puede. Ore mucho, haga vigilias, busque a Dios, haga retiros. Por otra parte, si usted quiere ser guiado o guiada por el Espíritu Santo, no le cuente a cualquier persona esto, porque no todas las personas le van a entender. Si usted sabe que una persona es madura en la fe y conoce las cosas espirituales, le puede contar. Pero no todos conocen las cosas espirituales al nivel que yo le estoy hablando. A no ser que sea una persona que usted sabe que Dios le guía en todo, o que esta persona quiere ser guiada en todo. Porque es un sacrificio, hermanos. Cuesta ser guiados por el Espíritu Santo. Para ser guiados por el Espíritu Santo no hacemos lo que queremos, hacemos lo que Dios dice. No predicamos como queremos, predicamos como Dios dice. Hay cosas que si no cambiamos, Dios nos puede hablar algo, pero no vamos a ser guiados por el Espíritu Santo correctamente. ¿Sabe por qué? Porque no hay confianza. Dios no puede confiar en nosotros. Por otra parte, cuando usted empiece a ser guiado por el Espíritu Santo, Dios primero le va a hablar por sueños. Después Dios le va a dar visiones. En la mayoría de casos es así. Después de las visiones, Dios le va a hablar. Usted va a escuchar su voz. Después ya no van a ser sueños, ni visiones, ni escuchar su voz. Después usted va a sentir en el Espíritu. Así fue conmigo. Yo oraba mucho y tenía muchos sueños. Después yo seguía. Ya entendía los sueños y Dios me empezó a dar visiones. ¡Wow! Después ya Dios me empezó a hablar. Dije, wow, voy a seguir orando. Después que Dios me empezó a hablar, yo sentía. Siento que esta persona tiene depresión. Siento que esta persona dice que es cristiana, pero no es cristiana. Siento que el Espíritu Santo no quiere que salga hoy. Ya usted va creciendo espiritualmente, pero es gradual. No necesariamente el Espíritu Santo le va a hablar en el Espíritu y usted va a ir a profetizar o hacer esto o lo otro. Es gradual. Dios le va a guiar gradualmente y mientras usted es más obediente, Dios le va a ir dando tareas más grandes. Por poner un ejemplo, si usted no conoce mucho la guianza del Espíritu Santo, aunque ore mucho, Dios primero tiene que saber que usted es confiable. Digamos, hay una persona muerta. Es muy difícil que Dios a usted que está aprendiendo a ser guiado por el Espíritu Santo o guiada le diga que ore por el muerto. Porque digamos que le habla para que ore por un muerto, pero usted todavía no está seguro si es de Dios o no es de Dios. O no sabe cómo orar. Son cosas que uno lo va aprendiendo con el tiempo. Es por esa razón que cuando Dios nos habla al principio, Dios nos pide pureza, nos pide santidad y nos va probando. Nos da muchos sueños, muchas visiones. Después escuchamos su voz, después sentimos en el Espíritu. Y después ya Dios nos va pidiendo otras cosas. Quiero que prediques acá, quiero que vayas allá, quiero que ores por esto, quiero que ores por lo otro. Así fue conmigo. Dios me empezó a guiar poco a poco, hasta que llegó un momento que ya Dios me guiaba de una manera más profunda, lo cual yo nunca me imaginé. Pero recuerde, evite ser como otra persona. Porque si usted quiere ser como otra persona, usted por querer ser como esa persona,
querer cantar en la alabanza, querer predicar, usted no va a saber la voluntad de Dios para su vida, porque usted con su mente o con su corazón quiere algo humanamente. Lo que usted tiene que hacer es buscar a Dios y que Dios le guíe, le hable. Que Dios le diga, yo te llamé para esto. Y si usted no está seguro, repito, pídale confirmación a Dios. Gedeón le pidió confirmación a Dios. Y Dios no se molesta porque usted está aprendiendo. Pero cuando usted ya conozca y ya sepa cómo guía el Espíritu Santo, ya va a ser más responsabilidad. Por otra parte, hermanos y hermanas en la fe, ser guiado o guiada por el Espíritu Santo es una responsabilidad, porque lo que Dios nos habla por el Espíritu tiene un peso tan fuerte como la palabra de Dios. Claro, definitivamente lo que Dios nos va a hablar va de acuerdo a la palabra de Dios. No es que nos habla directamente la palabra de Dios, sino que va de acuerdo, en armonía con la palabra de Dios. Lo principal que usted tiene que hacer, hermano y hermana, para ser guiado por el Espíritu Santo, sepárese del mundo. Mientras más se separa del mundo, usted va a ser más lúcido y más sensible al Espíritu Santo. Ore mucho, busque mucho a Dios y aprenda a discernir lo que Dios le habla. Mientras más usted busque a Dios, más Dios le va a guiar. Y recuerde, ser guiado o guiada por el Espíritu Santo es escuchar lo que Dios quiere que hagamos y hacerlo. Señor Dios, gracias, gracias, gracias por este tiempo. Oro por los hermanos y hermanas que tú los toques a través de esta enseñanza, de este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga mucho. Paz.